Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Josué, capítulo 22. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, y habéis atendido a mis órdenes siempre que os he mandado algo. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Habéis cumplido la orden que os encomendó Yahvé, vuestro Dios. Ahora Yahvé, vuestro Dios, ha dado a vuestros hermanos el descanso que les hubiera prometido. Volveos, pues, e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo de Yahvé, que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y que os mantengáis unidos a Él y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán, a la otra media se la dio Josué entre sus hermanos, al lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a sus tiendas, les dio la bendición y les dijo: Volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: Mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedras del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas, se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 principales con él, un principal por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así: Esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa prevaricación que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de Yahvé al construiros un altar, rebelándoos hoy contra Yahvé? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé?
Si vosotros os apartáis de Yahvé, os rebeláis vosotros contra Yahvé, y mañana se descenderá él contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si nos parece impura vuestra propiedad, pasad a la tierra de la propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y estableceos entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Yahvé, ni nos arrastréis en vuestra rebeldía al construiros un altar aparte del altar de Yahvé, nuestro Dios. ¿No prevaricó a Acán, hijo de Serach, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o prevaricación contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartaros de Yahvé, para ofrecer en él holocausto y oblación, o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación y razonadamente, diciéndonos: el día de mañana podrían decir vuestros hijos a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con Yahvé. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y nos hemos dicho: vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana vuestros hijos a los nuestros: no tenéis parte con Yahvé. No hemos dicho, si llega a suceder, que nos hablen así a nosotros, o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder: mirad la edificación del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinhas, los principales de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que le acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, los gaditas y los manasitas: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande prevaricación contra él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. El sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, y los principales, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron al país de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas.
Los rubenitas y gaditas llamaron al altar, porque decían: será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Capítulo 23. Sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué era ya viejo y avanzado en días, que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, los jueces, sus escribas, y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos, pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he dado por suertes como heredad para vuestras tribus esos pueblos que quedan por conquistar, así que como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo ha prometido Yahvé, vuestro Dios. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No recordaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos. No les serviréis, ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de vuestra presencia pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguía a 1000, porque Yahvé mismo, vuestro Dios, peleaba por vosotros, como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado por vuestra vida de amar a Yahvé vuestro Dios, pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas, tened por sabido que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os has dado Yahvé vuestro Dios. Mirad que yo me voy por el camino de todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que, de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se os han cumplido, ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que os han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé, vuestro Dios, en vuestro favor, igualmente acarreará Yahvé contra vosotros todas sus amenazas, hasta borraros de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os ha impuesto, si vos vais a servir a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Capítulo 24. José reunió todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes,
jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia, y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego avistasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra, y yo los entregué en vuestras manos, y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero las gentes de Jericó hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los gibitas y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron, antes de que llegarais, a los 2 reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido, y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado, y de la que os alimentáis. Ahora pues, temed a Yahvé y servirle perfectamente con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero,
Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. José dijo al pueblo: vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos: testigos somos. Entonces, apartad los dioses del extranjero que hay en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día, Josué pactó una alianza para el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra vosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con vosotros. Ella será testigo contra vosotros para que no reneguéis de vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estos acontecimientos murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad en Timnat Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeá, ciudad de su hijo Pinjas, que le había sido dada en la montaña de Efraín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 87. Está enclavada entre santos montes. Prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahab y a Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí, pero de Sión se ha de decir: todos han nacido en ella. La ha fundado el propio Altísimo. Yahvé escribirá en el registro de los pueblos: fulano nació allí. Y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 9, 1-17. Misión de los 12. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad
y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Herodes y Jesús. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo a Juan: le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 10 de abril, día 100. Una vez que Josué despide a las tribus de Transjordania, Rubén, Gad y Manasés construyen un altar que casi provoca una guerra civil. Los demás israelitas están preocupados de que estas tribus van por su propia cuenta para iniciar su propia religión y que ya no se unen con las otras tribus para el culto. Pero las tribus de Transjordania explican que su altar no es un lugar activo sacrificial, sino un testimonio de la unidad de todo Israel. Esta unidad espiritual, posteriormente significada por la ciudad de Jerusalén, Sión, que el Salmo 87 celebra como la cuna espiritual de todas las naciones. Filistea, Tiro y Etiopía han nacido allí. Está describiendo que incluso los gentiles llegarán a conocer al Dios Altísimo. Cuando Jesús envía a los 12, les da poder y potestad, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, los discípulos serán nuevamente enviados a predicar, y esta vez a bautizar a todas las naciones en la nueva alianza. Pero la unidad del pueblo de la nueva alianza cambiará de un lugar geográfico a una persona, desde Jerusalén a Jesús mismo, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. No dejó de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor prometió a la casa de Israel.
todo llegó. ¿Qué promesas ha realizado Dios en tu vida?